Generamos conversación. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Un programa dedicado a ir más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato. 7 Días Radio. Con Rodolfo González y su equipo de profesionales. Al aire ya, en Teletica Radio. Generamos conversación. Hola, muy buenos días, les saluda Susana Peña. Gracias por sintonizar 7 Días Radio. Vamos a empezar con un repaso de las noticias nacionales e internacionales más destacadas aquí desde la redacción de teletica.com. Iniciamos con la detención del empresario Juan Carlos Bolaños. Las autoridades confirmaron que él fue detenido la madrugada de este viernes en Florencia de San Carlos. El abogado del empresario, Fernando Vargas, confirmó a teletica.com que la detención se dio por una orden de captura emitida en septiembre del año anterior, por una causa que no está relacionada con el caso del cemento chino. Según Vargas, el empresario viajaba en su vehículo al momento de la detención. Estas son sus palabras. La causa tiene que ver con una empresa que le reclama a don Juan Carlos la entrega de una excavadora. Ellos dicen que él la tiene en su poder y que la debe entregar, pero Juan Carlos no la tiene y desconocemos si en algún momento la tuvo, explicó el defensor. Según Vargas, la detención es abusiva ya que se da porque Bolaños no se presentó a una audiencia a la que fue citado. Sin embargo, asegura que nunca fue notificado. Por su parte, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José confirmó que se realizaron todos los procedimientos legales respectivos y que Bolaños está a la orden del Ministerio Público. Ahora se mantienen celdas judiciales en la Dirección Regional de San Carlos. Ahora vamos a pasar a temas legislativos porque el proyecto de empleo público encarará esta próxima semana la discusión de 400 mociones que hasta ayer jueves se habían presentado al expediente. Víctor Morales Mora, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, aseguró que el tema de salario único, la rectoría de Mideplan y las convenciones colectivas concentran la mayor parte de ese gigantesco número de propuestas que el órgano deberá analizar a partir del martes. La comisión sesionará ese día desde la 1:15 de la tarde, pero antes espera tener al menos ordenadas y agrupadas las mociones para agilizar su trámite. Desde el jueves empezó a correr el primer día de mociones vía artículo 137 para reformar el texto dictaminado en noviembre anterior, un expediente que en su versión original fue catalogado por los diputados como políticamente inviable. A grandes rasgos, la propuesta aboga por una reforma absoluta del modelo de empleo público en el país, con un salario global para todo el sector público, actual y futuro, y la eliminación gradual de pluses y beneficios que consumen el presupuesto nacional y alimentan la creciente deuda. Tenga mucho cuidado porque ahora los estafadores están utilizando la vacuna contra COVID-19 para engañar a las personas. Se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Salud con la promesa de aplicarle la primera dosis. Así le ocurrió a un adulto mayor vecino de Desamparados. Los falsos funcionarios llaman a la persona, le piden ingresar al sitio web del Ministerio de Salud y registrarse con un código QR que le enviaron por mensaje. Según relatan las víctimas, querían obtener su firma digital. Afortunadamente, la familia se dio cuenta a tiempo de que todo se trataba de un timo y no cayó en la trampa. Recuerde que cuando sea su turno de ser vacunado, el área de salud de la comunidad lo estará llamando para informarle el día, la hora y el lugar donde le van a aplicar la dosis. Ningún funcionario le pedirá información personal, ni mucho menos acceder a un sitio web. Ahora vamos a pasar al campo internacional porque el Senado de Estados Unidos confirmó este viernes al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa del nuevo gobierno de Joe Biden, convirtiéndose en el primer afroestadounidense en alcanzar la jefatura del Pentágono. Austin obtuvo el apoyo abrumador tanto de los demócratas de Biden como de los republicanos de la oposición, a pesar de haber requerido una exención especial del Congreso por ser un militar recientemente retirado. Según las regulaciones, un exmilitar debe ser retirado durante más de 7 años para poder encabezar la cartera de defensa. Ahora vamos al campo de los deportes, también en el ámbito internacional, porque las diversas partes implicadas en la organización de los Juegos de Tokio, pospuestos de 2020 a 2021 por la pandemia de COVID-19, reafirmaron este viernes su intención de mantenerlos en las fechas previstas, es decir, del 23 de julio al 8 de agosto, a pesar de las informaciones sobre una posible renuncia
por parte del gobierno japonés. Según el diario británico The Times, que citó el jueves una fuente en el seno de la coalición en el poder en Japón, el gobierno habría decidido ya de manera secreta renunciar a la organización de los Juegos este año, debido al recrudecimiento mundial de la pandemia, incluido Japón. Como opción, el gobierno buscaría asegurar que Tokio organice los Juegos Olímpicos de 2032, la próxima edición disponible tras París 2024 y Los Ángeles 2028, según The Times. Hasta aquí este resumen de noticias. Los invitamos para que se informe en teletica.com y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Ahora los dejamos con Estefanía Colombari y el programa 7 Días Radio. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Susana Peña. Buenos días. Les saludo Estefanía Colombari. Bienvenidos sean a 7 Días Radio. Son las 11:05 de la mañana. El próximo 27 de enero es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Es una fecha establecida y escogida por Naciones Unidas porque justamente fue un 27 de enero del año 1945 cuando las tropas de la Unión Soviética liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. 76 años después de un suceso tan terrible, el compromiso es precisamente ese: nunca olvidar, nunca repetir algo similar. Hay una responsabilidad de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que esto sea así. Esto, obviamente, a través de la preservación de sitios históricos, la documentación, la recopilación de testimonios, la investigación constante, promover una educación constante para las nuevas generaciones, para que esto, y sobre todo el aprendizaje que se obtiene de esto, esté muy presente. Los genocidios, desafortunadamente, han ocurrido. Después de esto, las violaciones a los derechos humanos en el mundo las vemos de forma repetida y yo creo que ahí tiene el peso tan importante justamente seguir hablando de este hecho histórico por cierto, un hecho histórico del cual cada vez hay desafortunadamente menos sobrevivientes que puedan hablar de primera mano sobre la historia, y ahí el reto. Les quiero adelantar que el próximo lunes, este lunes que viene, en 7 días en nuestra versión de televisión, tendremos un reportaje en el cual les vamos a presentar 3 testimonios, 3 sobrevivientes que nos abrieron las puertas de su casa para contarnos su historia, así que cordialmente invitados para sintonizar el próximo lunes 8 p.m. aquí en Teletica. Por lo pronto, para hablar sobre este tema, aquí en este espacio, repasar elementos importantes de la historia y conocer cómo en Costa Rica se promueve la educación constante sobre el tema holocausto, están con nosotros esta mañana doña Silvia Reichman, coordinadora del programa de Shoah y Derechos Humanos de la organización B'nai B'rith Costa Rica, y Brian Acuña, analista internacional. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, y un saludo a todos los oyentes de Teletica Radio. A mí me gustaría, siempre es importante, precisamente como parte de ese proceso que nunca se termina, de seguir repasando este hecho histórico. A mí me gustaría, Brian, que repasáramos justo los motivos que provocaron este suceso tan terrible, a modo de contextualización, a modo de un repaso histórico, cuáles eran en ese momento los discursos que se promovían y que al final desembocaron en un hecho tan espantoso para la historia de la humanidad. Sí, desde comienzos del siglo XX, el discurso de odio contra los judíos en Europa se fue haciendo cada vez más generalizado. De hecho, es bastante interesante porque uno de los países que más promovía este discurso de la doble lealtad por parte de los judíos hacia su creencia religiosa o su identidad nacional y hacia el país, lo marcaban mucho los franceses en algún momento. Sin embargo, los hechos que desencadenan la Primera Guerra Mundial, más cada vez un sentimiento más derrotista por parte de Alemania, que es el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, empieza a incentivar y a caldear los ánimos hasta la llegada de un partido que ya había intentado en algún momento hacerse con el poder en Alemania, que es el Partido Nacional Socialista, ¿verdad? Y en el año 1933 se da el ascenso de la Alemania nazi al poder de este país,
y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de eventos que empiezan a marcar de alguna manera el proceso sobre el cual nosotros posteriormente vamos a caer en el Holocausto o en la Shoah. Es evidente que no es un evento o no es una situación que se da de la noche a la mañana, sino que se va haciendo cada vez más progresivo, ¿verdad? Empezamos con una situación de propaganda, por un lado, muy fuerte, que dicho sea de paso, si estuviéramos en la época actual, es muy probable que las redes sociales, así como se utilizan en la actualidad para cuestiones tan negativas, en esa época también los dos grandes medios principales, que era la prensa, la radio y en alguna forma también el cine, se utilizaban para promover una imagen con respecto al chivo expiatorio que van a tomar en aquel momento los alemanes, que es el judío, al cual señalan como ajeno al resto de las poblaciones. Bueno, empieza, como les digo, de una manera progresiva, se proclaman en algún momento las leyes raciales, ¿verdad? Estas denominadas leyes de Nuremberg, propaganda que además va a servir no solamente para expropiar judíos o para empezar a segregarlos, sino que también empiezan a señalarlos como enemigos del Estado, ¿verdad? Uno de estos señalamientos muy fuertes era el de tachar a los judíos como parte de los movimientos bolcheviques, ¿verdad? De los soviéticos, y por el otro lado también se les acusaba de buscar de alguna manera hacerse con las riquezas del país, y a partir de ahí se empiezan a establecer una serie de medidas que van a ir, como les dije, progresivamente avanzando, llevando en algún momento a un proceso de expropiación, de quitarle la identidad. Posteriormente se les va a confinar en guetos, después de esto se les va a expulsar en algún momento también de la historia, hasta que vamos a llegar al año 1942, que va a ser crucial dentro del desenlace de la Shoah, del Holocausto, que va a ser la conferencia de Wannsee del año 1942, llevando esto a la denominada solución final. Siempre es importante también destacar que ya las ejecuciones se estaban llevando a cabo. De hecho, desde el año 1941 ya se estaban dando los primeros asesinatos masivos, ¿verdad? Este año se cumplirán 70 años de lo que se denominó en algún momento la Shoah de las balas o el Holocausto de las balas, donde se hacían ejecuciones masivas de judíos a través, digamos, de este mecanismo que era llevarlos en caravanas, ¿verdad? O llevarlos en estas caminatas largas de la muerte hasta un lugar donde a punta de balazos los iban ejecutando y posteriormente se iban enterrando. Ya después, obviamente, el proceso se va a industrializar y se va a llevar a cabo las ejecuciones a través de los campos de exterminio, ¿verdad? Que también hay todo un proceso dentro de los campos que van a pasar desde campos de detención a campos de trabajo y posteriormente los campos de exterminio, donde uno de los más conocidos es, cuando hablamos de la Shoah, necesariamente siempre se nos viene a la memoria dos campos o un campo que se hizo, digamos, infame y famoso al mismo tiempo, que es el campo de Auschwitz-Birkenau, que en realidad son dos campos que funcionaban en las dos modalidades, campo de concentración, de trabajo forzado, y el campo de exterminio, donde se les llevaba directamente a asesinarlos. Y esto tiene toda una dinámica, y de Auschwitz se hace mucho énfasis porque además ahí el tema de la industrialización fue a tal nivel que llevaban todo un control de las personas que estaban. De hecho, Auschwitz es donde se da este fenómeno del tatuaje en los brazos de los prisioneros, ¿verdad? Y a través de este número que se le daba a cada persona, se iban exterminando, ¿verdad? O se iban llamando a la suerte lo que les iba tocando. En su momento se da este proceso de exterminio paulatino, ¿verdad? Hasta llevar a la ejecución de cerca de 6 millones de judíos, que es lo que se contemplan los estudios todavía hasta el día de hoy dentro de la dinámica de los estudios relacionados con el Holocausto y la Shoah. Obviamente lo que viene posterior, pues lo podemos hablar en un ratito, pero esto es así como a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que se llega a ejecutar en un movimiento que fue muy progresivo hasta llevarlo a una industrialización y un asesinato categórico, ¿verdad? De estos casi 6 millones de judíos en ese momento. Uh-huh. Doña Silvia,
¿Por qué es tan importante que hoy en día, 76 años después de lo ocurrido, el mundo siga repasando, siga estudiando este hecho histórico y tenga presente lo que ocurrió? Perfecto. Mira, Estefanía, nosotros en la organización B'nai B'rith consideramos que es importante que se transmitan todos los hechos históricos y todas las emociones y sentimientos que esto desembocó en los sobrevivientes, debido a que si nosotros no podemos transmitir esta información en este momento, entonces ya nos encontraremos en un problema de que más adelante, como tú lo mencionaste, ya no existan sobrevivientes que puedan hablar sobre lo ocurrido. Para nosotros es importante que la gente tenga esa documentación, esos datos que generen una conciencia social sobre el hecho de que estos eventos no pueden volver a ocurrir. No podemos pasar sobre la dignidad de la vida humana como fueron estos actos, y por eso estamos tan pendientes de seguir transmitiendo en base a proyectos que B'nai B'rith ha realizado, el hecho de que toda esta información llegue sobre todo a la población estudiantil, que posteriormente serán los encargados de transmitir todos estos a las generaciones venideras. Uh-huh. Brian, usted me hablaba ahorita de, justamente mencionaba el campo de concentración de Auschwitz. Entendemos que es el más significativo. De hecho, Naciones Unidas escoge la fecha de liberación de este campo de exterminio como el Día Internacional. ¿Por qué esto es así? Porque sabemos que habían muchos más, esto para entenderlo desde el punto de vista histórico, y también comprendemos que habían diferentes tipos de campos con fines completamente distintos. Sí, bueno, Auschwitz se convierte en un símbolo principalmente por lo que queda reflejado de Auschwitz, ¿verdad? Una vez que se libera Auschwitz, se empieza a tomar nota de una manera más categórica de lo que estaba ocurriendo en estos campos, que en muchas ocasiones siempre se menciona de que el mundo ignoraba lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, las pruebas recientes, los estudios recientes demuestran de que la comunidad internacional sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando, y sin embargo, por la gran movilización de masas migratorias, una de las principales nociones por las cuales se hicieron de la vista gorda fue porque no sabían después qué hacer con estas masas de personas que habían sido movilizadas de un lugar a otro. Se propuso en algún momento hacer volar las vías férreas, ¿verdad? Que esta fue una de las principales tecnologías utilizadas por la Alemania del nacionalsocialismo para la movilización masiva de personas hacia los diferentes campos, y finalmente pues no se tomó ninguna decisión hasta que se da, digamos, con esta grave consecuencia, ¿verdad?, la cantidad de muertos que genera la guerra y este ensañamiento que hay directamente contra algunos grupos minoritarios, principalmente los judíos, pero también recordando que hay otros grupos que también fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente por los nazis, incluyendo testigos de Jehová, incluyendo también personas gitanas, eslavos en general, y opositores políticos, entre estos lo que fueron los soviéticos. Los campos propiamente, como bien mencioné hace un rato, pues tenían funcionamientos distintos, ¿verdad? Habían campos que eran campos de paso en algunos casos, como pudo haber sido en su momento el campo de Terezín, que está en la actual República Checa, ¿verdad? En su momento Checoslovaquia. Este campo, que además en algún momento se le llamó el campo modelo, porque fue el que se presentó de una manera propagandística cuando autoridades internacionales pidieron ver cuál era la situación de los prisioneros políticos que estaban en diferentes campos. El campo de Terezín, propiamente, el Theresienstadt, es donde se envía una comitiva de la Cruz Roja alemana o la Cruz Roja Internacional en su momento para ver cuáles eran las condiciones. Se hace todo un show, se monta toda una mímica
de que estaban viviendo como que si estuvieran en una casa de veraneo, ¿verdad? Con las 3 comidas. Además era un campo donde curiosamente el tema cultural estaba vivo entre las poblaciones. Fue una de las cosas que mantuvo vivo aparte de todos estos grupos, porque ahí llegaron muchos artistas judíos, estuvieron confinados en este campo, pero al final de cuentas lo que sirvió fue como propaganda, simplemente como para generalizar que en todos los campos se estaba haciendo exactamente la misma situación. Sin embargo, pues también se sabe de que vecinos o personas que estaban cerca de algunos campos de exterminio, por ejemplo, se estaban haciendo de la vista gorda. En mucho tiempo se ha omitido, digamos, esta responsabilidad compartida entre la población civil, que no dijo o que se hizo la ignorante con respecto a lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, desde un punto de vista más crítico respecto a esto, las personas que no tomaron decisiones en su momento tomaron una decisión, que fue la decisión de no hacer absolutamente nada. Esto podemos señalar a la comunidad internacional de su momento, que no tomaron decisiones categóricas a pesar de que ya habían pruebas de lo que estaba ocurriendo, y por el otro lado también las propias poblaciones en los lugares donde se estaban estableciendo los campos, que tomaron la decisión sencillamente de volver a ver hacia otro lugar. Y tenemos otro tipo de personas que tomaron una decisión, que estos a los que generalmente se les llaman justos entre las naciones, ¿verdad? Que son estas personas que de una forma desinteresada toman la decisión de salvar personas judías, no a cambio de dinero, no a cambio de nada, sino simplemente como un tema de humanidad, que tomaron una decisión, ¿verdad? Sabiendo que se ponían en riesgo ellos, ponían en riesgo a sus familiares por ser descubiertos, y al final de cuentas ellos logran salvar muchas vidas. Entonces, aquí vemos toda una situación de los diferentes actores, y de alguna manera aquellos que tomaron la decisión de quedarse callados o de no hacer absolutamente nada, estaban alineándose con el bando de aquellos que estaban perpetrando de alguna manera el genocidio sistemático que se dio en aquel momento. No dispararon una sola bala, quizás no metieron a nadie en una cámara de gas, pero con su silencio de alguna manera permitieron de que los números se inflaran a tal punto de llegar a exterminar a cerca de la mitad de la población judía que estaba ubicada en Europa en aquel entonces. Y precisamente ese punto yo creo que tiene que ser una de las grandes reflexiones de este hecho tan terrible, como la complicidad, y quisiera conocer la opinión que tiene cada uno de ustedes dos, la complicidad y el silencio de una comunidad internacional en ese momento, obviamente de la comunidad local también, cómo esto puede provocar que un hecho tan terrible ocurriera, ¿no? Que siguiera, como el silencio, y cómo de pronto vemos esto reflejado ya en actualidad, ¿verdad? De cómo sigue siendo un aprendizaje que tenemos que tener muy presente, ver eso en el reflejo de un hecho tan terrible. Les pregunto a ambos justamente sobre lo que nos deja esta reflexión. Brian. Doña Silvia, claro, comencemos. Mira, yo creo que es importante determinar bajo qué circunstancias los hechos dieron para que la gente actuara de esa manera, ¿verdad? Muchos de los sobrevivientes, si tú hablas con ellos, por ejemplo, yo tuve la bendición de poder contar con el testimonio de mi abuela, que salió huyendo de Polonia. Ellos, por ejemplo, tenían el sentimiento, mi abuela nunca conoció a los alemanes en físico, salió antes de que los alemanes entraran al territorio donde ella vivía, pero ella comenta, por ejemplo, que lo que a ella le dolía, me dice, yo no odio a los alemanes porque yo nunca les vi la cara a ellos, pero sí tengo cierto resentimiento hacia mis propios vecinos que vivían a la par, que fueron los que delataron la existencia de judíos en esa zona. Entonces, ese sentimiento de no poder contar ni siquiera con el vecino de a la par, es un sentimiento que les generó a ellos
un odio hacia todo lo que no pudieron, ¿cómo te puedo decir? No pudieron ellos expresar en ese momento porque simple y sencillamente no tenían ni la oportunidad de comentarlo con ellos. Entonces, yo creo que ese sentimiento de complicidad que comentas tú tendría mucho que verse estudiado. Hay mucha gente que piensa que la gente no fue la que los delató, sino que cada uno defendía su propia vida en ese momento, tanto los que eran judíos como los que no eran judíos. Entonces, ese testimonio es un testimonio que se debe rescatar, porque yo creo que, como dijo Brian, este grupo de Justos entre las Naciones pusieron el ejemplo de una amenaza en la que veían su vida, pero sin embargo comentaban que ellos lo hacían porque eso era lo que había que hacer, eso a lo humanamente, que eso era la parte humana que ellos tenían que realizar en el momento en que estaban ahí, aunque simplemente no creo que para el que había sido víctima o los que sobreviven lo hayan visto de la misma manera, pero sí creo que hay que rescatar todo este sentimiento que los sobrevivientes tuvieron sobre ese sentido. O sea, nosotros ya lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos desde el punto de vista en que nosotros tuvimos la dicha de ser de las generaciones que se crearon a raíz de esa sobrevivencia. Entonces, juzgamos el acto de una manera muy diferente a como lo juzga la gente que vivió en ese momento lo que estaba sucediendo. Claro. Bueno, desde mi perspectiva creo que yo sí quiero resaltar, digamos, este punto que decía anteriormente, que tiene que ver con la reacción que tiene cada uno de los actores, ¿verdad? Que al final de cuentas son participantes dentro del holocausto, incluyendo las víctimas. ¿Cuál era la situación de los diferentes lugares antes de la invasión alemana, ¿verdad? De Polonia o de los diferentes países que cayeron bajo las garras del nazismo. ¿Cuál era la vida judía? En muchos de estos lugares la vida judía era sumamente rica, ¿verdad? Llegaron a ser arrasados por completo, y la decisión que fueron tomando cada uno conforme fue pasando el tiempo, pues se fue notando, ¿verdad? Inicialmente siempre se tuvo la noción, por un lado, de que muchos de los nazis actuaban bajo órdenes, ¿verdad? Se les quería restar esta responsabilidad que ellos tenían. Posteriormente, pues la misma forma de estudiar lo que ocurrió se da a entender de que ellos tenían la posibilidad de decidir no hacerlo, ¿verdad? De decidir no matar a nadie o de decidir correr riesgos. Lo vemos en el vivo ejemplo, como dice Silvia, de los Hasidei Umot Haolam, de los justos entre las naciones que toman la decisión de arriesgarse pese a todo y tratar de evitar la mayor cantidad de muertos, incluyendo gente, digamos, que estaba bajo la autonomía o la autoridad de la Alemania nazi, ¿verdad? Que uno de los más famosos, que hasta una película se le hizo, es Oskar Schindler, ¿verdad? Que en su momento toma esta decisión, corre riesgos altísimos y rescata algunas vidas. Lo mismo con las personas, los ciudadanos que tomaron una u otra decisión. Esto creo que es lo que debe marcarnos a nosotros, que es un tema de la responsabilidad hacia el otro. Es dejar, digamos, de querer nosotros quitarnos de encima esa noción de que no somos responsables. Creo que de alguna manera hay que tener conciencia de que somos responsables los unos de los otros, en este y en muchos otros temas. Posterior al tema de la Shoah, por supuesto, se genera todo un marco más allá de la cuestión moral, ¿verdad? Se crea todo un marco jurídico para tratar de evitar de que este tipo de hechos atroces ocurran contra cualquier otro pueblo. Y acá vuelvo otra vez al tema de la responsabilidad de los unos hacia los otros, que después de la Shoah han existido otros genocidios, incluyendo, comenzando el siglo XXI, tuvimos
un intento de genocidio por parte del Estado Islámico contra la minoría yazidí ubicada en Irak, y esto nos demuestra de que definitivamente como sociedad todavía no hemos evolucionado, ¿verdad? Hemos creído que con decir seguimos órdenes o con decir yo no tenía otra opción, podemos zafar de nuestra responsabilidad. Y es muy interesante porque también por mucho tiempo se creyó que todos los judíos iban como ovejas hacia el matadero, y es bastante llamativo que dentro del calendario judío, si bien se recuerda dentro del calendario gregoriano, el calendario convencional, el 27 de enero como el Día Internacional de Recordación del Holocausto, el Día de Recordación dentro del calendario hebreo recuerda un hecho que se categoriza como heroico, que fue el levantamiento del gueto de Varsovia, lo que demuestra también que no todos los judíos iban como ovejas hacia el matadero, sino que se estaban aferrando a la vida, y de ahí se desprenden un montón de decisiones que se tuvieron que tomar. Fue todo un acto donde nosotros podemos ver desde las decisiones más oscuras hasta las decisiones más puras, ¿verdad? Para poder tomar control sobre lo que estaba ocurriendo. Las decisiones más puras caen en las manos de los justos entre las naciones, y las más espurias, las más oscuras, caen entre aquellos que decidieron que ya no bastaba solo con expulsarlos o con quitarles su identidad como seres humanos, sino que también había que exterminarlos, que fue la decisión que al final de cuentas tomó la cúpula del nazismo y que convenció a un montón de gente más para ejecutar estos actos atroces que todavía hoy los estudiamos, porque en primer lugar no han pasado tantos años a pesar de lo que nosotros podamos creer, y en segundo lugar porque como sociedad todavía no hemos aprendido la lección que debemos de aprender, y lo vemos en el respaldo de lo que han ocurrido con los genocidios posteriores a lo que pasa con el tema de la Shoah propiamente. 11:31 de la mañana, voy a ir a la pausa comercial para continuar después de la pausa conversando sobre este tema. Ya casi regresamos, estamos conversando esta mañana sobre el tema de Holocausto y la responsabilidad de obviamente no olvidar y no repetir. Ya casi regresamos. Con 32, gracias por acompañarnos acá en Teletica Radio 91.5. Empezá el año siendo un embajador del ahorro. Vení a KFC por un megadocena y disfruta de 12 piezas de pollo y llévate gratis una Pepsi de 2 litros por solo 10.990 colones y ahorrá como un experto. Esto en KFC. Y también seguí sumando conexiones desde casa y hace todos tus trámites de manera más fácil, rápida y segura en www.miclaro.cr. Recarga y compra paquetes, paga tus facturas, contrata o renova cualquier servicio y realiza tus consultas vía WhatsApp. Todo desde www.miclaro.cr. Claro que sí. Vamos a la pausa y ya regresamos. Siete Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Seguí sumando conexiones desde casa y hace todos tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.miclaro.cr. Recarga y compra paquetes, paga tus facturas de televisión y celular, contrata o paga cualquier servicio y hace todas tus consultas por WhatsApp. Todo desde tu celular o computadora y sin salir de casa. Ingresa a www.miclaro.cr y hace todo esto. ¡Claro que sí! Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Con la nueva raspadita Diamantes de la Suerte, si encuentra 3 veces el símbolo de un diamante, gana el premio indicado. Puede ganar hasta 20 millones de colones. Si aparece la palabra raspa, participa directamente en el sorteo La Rueda de la Fortuna. Costo del boleto, 500 colones. Junta de Protección Social para hacer el bien.
Si usted presenta secreciones nasales, dolor de garganta, tos seca, fiebre, dificultad para respirar, en casos graves, puede ser coronavirus. Comuníquese al 1322, línea exclusiva habilitada para este tema. Este es un mensaje de Teletica Radio. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. 11:35 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Hoy conversando sobre Holocausto, a propósito de que el 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Holocausto, una fecha establecida por Naciones Unidas. Y hoy, esta mañana, estamos conversando con doña Silvia Reichman, coordinadora del programa de Shoah y Derechos Humanos de la organización B'nai B'rith Costa Rica, y con Brian Acuña, analista internacional, sobre este tema. El tema, bueno, hablábamos antes de la pausa de Justos entre las Naciones, y para quienes recién se integran al programa, bueno, es realmente uno de los hechos, y las personas que van siendo reconocidas con esto, es realmente tan significativo, y para quienes tal vez no están tan contextualizados, Justos entre las Naciones es un reconocimiento que se da a aquellas personas que en algún momento ayudaron a los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sin pedir nada a cambio, sin esperar ni obtener ningún tipo de beneficio, les ayudaron. Y obviamente esto es un proceso donde, bueno, tiene que haber muchísimas pruebas y documentación que pueda sustentar a quién se le da este reconocimiento. A algunos se les ha dado obviamente de forma póstuma, pero realmente, y me gusta mucho lo que mencionaba Brian antes, de que es realmente como una polaridad, y Justos entre las Naciones es el aspecto más positivo, digamos, de cómo algo tan terrible como eso estaba también sacando algo tan noble, ¿no?, de este grupo de personas. Brian. Sí, totalmente. El tema de los Justos entre las Naciones, que es una designación que se hace por medio de Yad Vashem, que es la organización en Israel que se encarga de todo el tema de los estudios del Holocausto, es la institución más importante. Es todo un análisis, ¿verdad?, que se hace para poder designar quién es justo entre las naciones, porque una persona que le cobraba algún tipo de dinero a una familia para no delatarla ante las fuerzas alemanas invasoras o lo que sea, no podría ser catalogada como justo entre las naciones. Uno de los elementos más categóricos acá tiene que ver propiamente con eso, que no existiera ningún añadido o algo que posteriormente dijera estaba sacando algún tipo de provecho. Entonces, esta designación de Justos entre las Naciones, además de parecer muy noble, pues también sacan a la luz de que no todos tomaron la decisión de callar ante la barbarie o de no arriesgarse delante de esto. En Centroamérica tenemos también un Justo entre las Naciones, un salvadoreño que era cónsul, si no me equivoco, en un país europeo, y él giró varios pasaportes para permitir de que judíos se pudieran salvar y así evitar la barbarie. También hubo un japonés, que yo olvido los apellidos en esta parte, sí se me da un poco, tal vez ahora doña Silvia me puede ayudar un poco con los nombres. Creo que el salvadoreño es el general Ceballos, creo que es el apellido de él, si no me equivoco. Castellanos, sí, correcto. Y hay un japonés también, que se dice que la cantidad de judíos que él salvó también fue un número bastante amplio, bastante grande. Se le llama el Schindler japonés, ¿verdad?, la forma como se le denominó en algún momento. Bastante llamativo además, porque recordemos que para la Segunda Guerra Mundial Japón era aliado de la Alemania nazi, entonces esto todavía le añade, digamos, como ese factor bastante particular. Y en Israel en algún momento se fundó dentro de las instalaciones donde está Yad Vashem, el museo y todo lo que institucionalmente se establece,
se creó un bosque que se llama el Bosque de los Justos entre las Naciones, y ahí se empezaron a sembrar árboles. Cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, se llegaron a sembrar 6 millones de árboles para además conmemorar, ¿verdad?, las almas de estos 6 millones de judíos que fueron asesinados. Y uno de los elementos que más se ha estado trabajando, además de la reconstrucción de la memoria colectiva y de la memoria histórica, es seguir sacando nombres de personas que puedan ser denominadas justos entre las naciones, para dar a entender también de que los que tomaron la decisión de hacer un bien no fueron pocos, sino que también hubo bastante gente que tomó la decisión de actuar de una manera benévola. Uh-huh. Doña Silvia, hablábamos al inicio que la educación es la base. Coméntenos sobre cómo han trabajado aquí en Costa Rica la organización B'nai B'rith junto con el Ministerio de Educación Pública para que los niños y jóvenes del país pues tengan una educación constante en el tema de Holocausto y derechos humanos. Sí, mira, Estefanía, nosotros en B'nai B'rith creemos que la base y el fundamento de todo es la educación, por lo que con la preocupación de que este tema en algún momento fuera olvidado o no rescatado para que las generaciones supieran lo que ocurrió, B'nai B'rith hace 10 años aproximadamente, con una alianza con el Ministerio de Educación, comenzó un proyecto sobre capacitación a profesores sobre la enseñanza del Holocausto. En este se basó en un proyecto que ya en la actualidad comenzó con las ramas de profesores de estudios sociales, cívica y español, y que ahora para la actualidad tenemos alrededor más o menos de 700 profesores que han sido capacitados bajo este proyecto, y de los cuales 30 de esos profesores han sido enviados a Yad Vashem, Jerusalén, para capacitarse aún más sobre el tema y poder venir aquí a transmitirlo a los demás docentes. Esos 30 profesores son parte de nuestro equipo de profesores nacional que trabaja con todo el grupo de docentes que estén convocados a este tipo de capacitaciones. Y dentro de esas capacitaciones, con esos 700 profesores, hemos podido llegar aproximadamente alrededor de 55,000 alumnos que han recibido toda esta temática que los profesores están llevando a las aulas. Ese es uno de los proyectos que tiene B'nai B'rith. Desde el 2019 empezamos con una alianza con el Departamento de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, con un proyecto sobre ruta de museos. Este proyecto se basa en que el Ministerio de Educación eligió 4 museos del país, entre ellos el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica, para traer en una visita a alumnos de diferentes partes del territorio nacional a conocer la historia de la comunidad judía y la historia de muchos de los sobrevivientes que llegaron que sobrevivieron del Holocausto, que llegaron a Costa Rica y formaron sus familias y tuvieron su vida aquí en Costa Rica. Este proyecto iba a ser de manera presencial debido a la pandemia que nos vino a cambiar todos los planes a todo mundo. Tuvimos que hacerlo de una manera diferente. Iban a venir alrededor de 1,100 alumnos de diferentes colegios a conocer y hacer la visita al museo, pero tuvimos que cambiar el proyecto y hacer un proyecto sobre la transmisión de los derechos humanos, por lo cual se llevó a cabo toda una realización de gráficos y de dibujos que se hicieron sobre los 30 derechos humanos, de los cuales se subieron a la plataforma de vida estudiantil del Ministerio de Educación, y pudo llegarse
por lo menos alrededor de unos 30,000 alumnos que lograron ver este proyecto en plataforma. El otro proyecto que se llevó a cabo en el 2019, que ese sí lo pudimos hacer presencial, una de las partes del proyecto fue que se convocaron a profesores de colegios técnicos de diseño gráfico de todo el país para una capacitación sobre la enseñanza del Holocausto, para que ellos mismos después llevaran todos esos conocimientos a las aulas y los muchachos pudieran realizar un afiche correspondiente al tema de Shoah y derechos humanos, los cuales tuvimos el privilegio de recibir alrededor de 285 trabajos que fueron calificados y fueron premiados, tanto los 3 primeros lugares como alrededor de 25 menciones honoríficas. Y posteriormente, sobre estos 285 afiches, se hizo una revista virtual que cualquiera del interesado puede entrar a la plataforma de vida estudiantil del Ministerio de Educación y ver, la verdad, lo grandioso que fue el trabajo de estos muchachos y cómo transmitieron su sentir sobre el tema de Shoah y derechos humanos en un papel que quizás para alguna gente no signifique mucho, pero transmitieron de tal forma todas las emociones y sentimientos que ellos lograron captar de las capacitaciones de los profesores en estos afiches. Para el 2000, perdón. No, que también recordar de que junto al MEP y el Ministerio de Cultura y el Centro Israelita se trabajó por varios años la obra de teatro de una niña llamada Ana, ¿verdad? Sí. Que es un montaje que rompió récords además en el Teatro Nacional porque se presentó por 4 años consecutivos, si mal no me acuerdo. Y también mencionar dentro de esto, agregando, digamos, a lo que Silvia ha añadido, la labor que se hace a través del Museo de la Comunidad, que todos los días técnicamente, bueno, en estos momentos el museo se encuentra cerrado por remodelaciones y por tema de la corona, que reciben grupos de colegios y escuelas públicas de manera gratuita además, para enseñanza de la historia de la comunidad judía y también enseñanza del tema de la Shoah. Perdón ahí por el comercial. No te preocupes. Bueno, solo para terminar un poco lo que se pudo hacer en este último año y medio, en el 2020 se tuvo la inquietud de volver a realizar este concurso de afiches. Entonces, en el 2020 se convocó nuevamente a profesores de diseño gráfico de colegios técnicos, esta vez sí de manera virtual, todo el proyecto. Tuvimos la participación de alrededor de 32 profesores de estos colegios técnicos y como resultado tuvimos alrededor de 40 afiches que ya fueron calificados. Tenemos 3 ganadores de la edición del 2020 con 15 menciones honoríficas que van a ser premiados en un acto el día 27 de enero, Día Oficial de Conmemoración del Holocausto, para poder otorgar estos premios a estos muchachos. Qué maravilloso. Sí, perdón, Estefanía. No, el que le decía que qué maravilloso, qué especial esto, ¿no? Sí, mira, nosotros creemos que el poder rescatar todos estos sentimientos y emociones que genera este tema, que finalmente es un tema que para las generaciones de ahora lo ven tan lejano y como dijo Brian, no estamos a muchos años de que esto ocurrió, es una manera de poder educar de tal forma para concientizar, para que estos muchachos puedan transmitir ellos mismos
toda esta documentación, toda esta información y sean promotores de que esto, como tú dijiste, no vuelva a ocurrir. No nos podemos olvidar de estos actos tan atroces y, como dijo Brian, que están ocurriendo en otras zonas y en esta época. Como seres humanos no podemos darnos la oportunidad ni darnos la posibilidad de que un acto así vuelva a ocurrir. 11:50 minutos de la mañana. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado en el programa en el día de hoy. Definitivamente hay que seguir hablando, como ustedes comentan, hay que seguir transmitiendo, hay que seguir comunicando, hay que seguir estimulando la educación sobre este tema, porque precisamente realmente hablar de 76 años en un hecho que transformó, que a la fecha tiene repercusiones, es muy poco, ¿no? Y fue la demostración de que la humanidad permitió algo tan terrible. O sea, realmente en ese momento el mundo permitió que algo como eso sucediera, algo que para muchos es, o sea, si nos ponemos a analizar todo lo que sufrieron las personas, tanto los que estuvieron en campos de exterminio como los que perdieron familiares, gente querida, o el solo hecho de tenerse que ir de sus países, de sus familias, abandonar todo, comenzar de cero, y el trauma que eso generó en tantísimas personas y familias. Fuimos como humanidad capaces de permitirlo, pero precisamente también tenemos que reflexionar sobre eso, tenerlo presente para evolucionar todos y no permitir que esto se repita. Y seguiremos transmitiendo. Muchas gracias, Brian Acuña, Silvia Reichman, por haberme acompañado esta mañana. No, gracias a ti, Estefanía, por darnos este espacio para poder transmitir todo lo que se está realizando en el ámbito educativo para poder concientizar sobre la memoria colectiva y la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos unos a los otros. Sí, yo también aprovecho para agradecerle a Estefanía, a Teletica por abrirnos este espacio y también a todas las instituciones que están trabajando, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Pública, Centro Israelita, Yad Vashem y todos los que están metidos en esta dinámica para mantener activa el tema de la memoria, el tema de la recordación, no solamente para dejar una huella de carácter histórico, sino para seguir marcando desde el punto de vista del respeto de los unos por los otros, la evolución del ser humano, que a veces cuando ocurren este tipo de actos sentimos o pensamos de que no hemos evolucionado lo suficiente. Muchísimas gracias. Este próximo lunes les vamos a presentar este reportaje especial con el testimonio de doña Sarita Robinsky, de don James Hirsch y de doña Magda Davidovich, quienes nos abrieron las puertas de su casa para contarnos su historia, y yo, súper contentos nosotros y halagados de que ellos puedan compartir esa historia con nosotros y nosotros podérselas presentar a ustedes este lunes a las 8 p.m. Muchísimas gracias a ambos, a usted que nos escucha, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un feliz fin de semana. Los esperamos lunes 11 de la mañana aquí en 7 Días Radio, 8 de la noche en nuestra versión de televisión por Teletica, Canal 7. Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 Días Radio, de lunes a viernes de 11 a 12 mediodía por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación. Este 2020